generar un buen mercado para la iniciativa privada y para sistemas escolares que cobran por el servicio, que no es un servicio, desde el punto de vista de derechos humanos, es un derecho. Y también aquí nuevamente la población indígena está excluida. El relator señaló en 2008 que 8 de 10 indígenas, este dato viene en la versión impresa que ustedes tienen, lo leo porque es un dato duro importante, 8 de 10 indígenas no cuentan con educación básica, sigue existiendo un presupuesto muy limitado para cubrir las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, además el modelo educativo se torna insuficiente para el rescate y la potenciación de las culturas y las lenguas indígenas, falta capacitación docente y es común que los maestros y maestras no conozcan las lenguas de los estudiantes a quienes educan. En el caso de las poblaciones indígenas, ni siquiera el 1% de la que ingresa a primaria logra entrar a la universidad, a diferencia del 17% de la población nacional. O sea, hay un grave problema de educación. De por sí, el común del ciudadano, el común de los niños quedarían fuera de los sistemas de educación media y superior. Si hablamos de población indígena, esta disparidad es enorme. Paso al derecho a la salud, que ya acabo en 2 minutos. Bueno, en materia de derecho a salud nuevamente, mujeres y población indígena es la más discriminada. En México la salud está subordinada a las prestaciones sociales y, como saben, debido a la precariedad de la situación laboral de los mexicanos y las mexicanas, no todo el mundo tiene servicios de salud. Como esto se da, muchas veces hay que pagar por estos servicios que en México son caros y que en el caso de programas como Oportunidades no tienen una cobertura suficiente ni servicios de calidad para toda la población. Además atienden a la población indígena rural que muchas veces está lejos de las comunidades o de las localidades donde se encuentran los centros de salud, que además tienen mala calidad en el servicio y muchas veces también son discriminatorios. En el caso de las mujeres, además, tenemos un gran problema en caso de las mujeres indígenas en derechos sexuales y reproductivos por la cosmovisión que muchas veces tienen estos pueblos y también por la falta de acceso a educación, que hemos visto que es un problema. Y finalmente, vivienda. De vivienda solo diré que también el examen periódico hace énfasis en comunidades rurales indígenas, ya que uno de los principales problemas que encontramos es que en México, ante el interés de desarrollos de megaproyectos, de apropiación de los territorios, de proyectos del llamado ecoturismo, muchos de los territorios, muchas de las poblaciones indígenas son expulsadas de sus comunidades, de sus territorios, porque supuestamente esto beneficia al desarrollo económico del país, no se les consulta, no se toma en cuenta aspectos como el medio ambiente, el derecho al agua, a la salud, a la cultura, etcétera, y esto ha generado enormes problemas de vivienda para poblaciones que son expulsadas sin ser tomado en cuenta toda la integralidad de sus derechos. Esos serían los 2 ejes que yo plantearía del informe. Hay muchas más cifras, muchos más datos duros. La invitación es que lo lean y abunden en la información. Gracias. Pues muchas gracias, Ana Luisa, por el excelente informe. Voy a darle la palabra a Edgar Cortés, quien es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, para tratar el tema de seguridad pública y reforma judicial. Gracias, Aga. Buenos días a todas, a todos. Bueno, pues como ya decía Javier y se ha visto, pues el examen periódico universal es esta evaluación general del sistema o de los avances en materia de derechos humanos. En el caso particular de seguridad pública y reforma judicial, hay 18 recomendaciones que tienen que ver con estos temas, que van en relación a temas de policía, de reforma del sistema judicial, cuestiones penitenciarias, combate a la impunidad, entre otros grandes temas. Entonces, trataré de llamar su atención sobre algunos aspectos relevantes de estos temas. En el caso de seguridad pública y militarización, se insiste en varias de las recomendaciones en el tema de avanzar la profesionalización de las policías y está todo el tema del cuestionamiento en torno a la militarización de la seguridad pública. En este sentido, una cuestión es que se plantea, una de las respuestas que va a dar el gobierno es que en estos procesos de reforma se le han dado facultades a la Policía Federal en tareas de investigación. Hay un cuestionamiento sobre el tema, si es lo más adecuado, si es lo mejor. De hecho, la Comisión Nacional tiene interpuesta una controversia sobre este tema y sobre esta ley en particular. Creo que también están asuntos donde se sigue haciendo uso hasta la fecha de estas figuras de flagrancia, o sea, de flagrancia equiparada, o sea, de hecho, pues ahí hay varios ejemplos recientes, que aunque ya la reforma tendría que haber puesto a este tipo de prácticas,
en los hechos se siguen usando como una manera de detener personas y fincarles responsabilidad. Y una cosa que destacamos ahora en el informe a los 2 años es lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional, con este debate a propósito del tema de esta reforma, de esta ya larga reforma que tiene varios años en el proceso desde que la envió el presidente Calderón, la discusión en el Senado y ahora la discusión en la Cámara de Diputados. Y sobre todo yo creo que algunas de las cuestionamientos es en qué medida esta ley, al ya darle un marco jurídico a la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en labores de seguridad, pues pueda darle estabilidad a lo que ha sido una medida permanente, aunque tiene más de una década aplicándose, pueda ya estabilizarse y mantenerse indefinidamente en el tiempo. La criminalización que puede generar esta visión de la seguridad interna, que es creo que el otro cuestionamiento de esta ley, que abre este tema de la seguridad interna, ya no solo la seguridad nacional como un asunto que tiene que ver con amenazas externas hacia nuestro país, sino este ámbito, yo diría, que se abre entre esta visión de seguridad nacional como seguridad ante amenazas externas y el tema de la seguridad pública, una especie de zona ahí gris con enormes riesgos que pudieran tener que ver con la criminalización hacia los movimientos sociales. Aunque se ha planteado en la ley expresamente que no se haría uso de declaraciones de amenaza a la seguridad interna en casos de cuestiones laborales, sindicales o de movimientos sociales, el problema es el tema de la definición que se da sobre seguridad nacional, porque se vincula, de seguridad interior, porque se vincula a temas como el asunto del desarrollo económico. Y yo digo, ¿cuál es el tema del debate que hoy ha confrontado a los gobiernos federal y de los estados y a empresas contra comunidades? El tema de la explotación de recursos naturales. El discurso de los gobiernos son proyectos de desarrollo que van a mejorar la calidad de vida de las comunidades. La perspectiva de las comunidades es la afectación de nuestros recursos naturales y probablemente la destrucción de nuestro hábitat. Entonces, creo que el riesgo es, aunque se plantee que no se haría uso, pero yo creo que vincular este tema a asuntos como el desarrollo económico me parece que abre estos riesgos. Creo que ahí hay un tema importante. Y yo creo que lo otro es pues todo el asunto de esta participación de las Fuerzas Armadas, pues que se ha mantenido durante mucho tiempo, que tiene esta participación también de un número creciente de militares en retiro o con permiso, siendo encargados de la seguridad pública en los estados o en los municipios. En el segundo tema, sobre la reforma judicial, esta es la reforma que cuando se hizo el examen periódico en 2009 ya había estado aprobada, era la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal. Se aprobó, se publicó el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, y aunque se ha vinculado mucho que esta reforma tenía que ver con el tema de crear el nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, esto que coloquialmente se ha llamado los juicios orales, aunque la reforma es mucho más que los juicios orales, es un sistema acusatorio mucho más complejo, pero también tenía otros componentes que han sido poco visibles. Uno, que teníamos que plantear ya la creación de los jueces de ejecución de sentencias. De hecho, la próxima semana, de acuerdo a la reforma, tendrían que estar ya actuando, empezar el periodo de actuación de los jueces de ejecución de sentencia, porque la reforma dice en los transitorios, a partir de la publicación, en 3 años, esa figura tendría que estar ya funcionando. Y también se plantea una reforma al objetivo del sistema penitenciario, que es el propósito de la reinserción de la persona que cumple una pena a través de una serie, yo ahorita diré una serie de cosas, pero llamo la atención porque no eran solo el tema del sistema acusatorio, sino una serie de componentes. ¿Qué tenemos hasta ahora? Yo diría 7 estados donde ya opera en alguna medida el nuevo sistema acusatorio. Chihuahua es el más avanzado, otros que van progresivamente avanzando. Ahí en la página 28 aparece la lista, no la voy a mencionar. 4 estados que tienen planeado iniciar este año su inicio de aplicación de la vigencia del sistema penal acusatorio, 14 entidades que están apenas planeando la implementación,
y 7 estados donde no hay ningún avance. Si sumamos estas dos últimas categorías, eso significa 21 estados donde todavía el sistema penal acusatorio no está en vigencia, a pesar, diríamos, de que desde la perspectiva de las recomendaciones y nosotros pareciera una alternativa fundamental en el tema de la impunidad. A esto, además, en el ámbito federal todavía no aplica, no inicia el proceso de aplicación del nuevo sistema. No tenemos código de procedimientos penales federales que tendría que dar esta vigencia, y en particular en el inicio de los jueces de ejecución de sentencia no se ha aprobado todavía la ley que establece esta figura y que la reglamenta. De hecho, se ha planteado por el Consejo de la Judicatura que mediante un acuerdo lo van a resolver provisionalmente porque no hay ley, y entrarán con algunos jueces que estarán haciendo provisionalmente esta tarea, aunque el mismo Consejo de la Judicatura Federal plantea que no hay ni suficientes recursos ni suficiente infraestructura para garantizar el mejor funcionamiento. Y en casos como el del Distrito Federal, hace menos de un mes se aprobó en periodo extraordinario, casi al final del periodo ordinario, esta ley para el Distrito Federal de ejecución de sentencias, pero el problema es la implementación. Se supone que, de acuerdo a las proyecciones, necesitaríamos unos 25 jueces de ejecución de sentencia para las necesidades de la Ciudad de México, y solo hay 2 que están de manera provisional. Y se dice otra vez, no hay recursos y no hay infraestructura para este tipo de jueces, que va a ser fundamental porque ahora son los jueces que van a determinar la situación de quienes están cumpliendo una sentencia y en qué momento podrían obtener una serie de beneficios y la protección de sus derechos. Por otro lado, hasta la fecha no hay ninguna propuesta concreta para darle contenido en términos de políticas a lo que dice el artículo 18, que es con el sistema penitenciario. Leo lo que dice ahora el artículo 18. Dice: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, todos estos como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. El propósito último del sistema penitenciario y del sistema de penas, de cumplimiento de una pena, es la reinserción social de la persona a través de estas acciones: trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Nada de esto hay una política que en nuestro sistema penitenciario esté modificando la realidad del sistema penitenciario. Nos parece que ahí incluso hay un franco deterioro en los últimos tiempos. Y la otra parte sería que, frente al avance de esta reforma, pues en distintos momentos hemos visto a actores, tanto gubernamentales como de otros ámbitos, cuestionando el nuevo sistema de justicia penal. El mismo presidente Calderón, cuando se dio aquella sentencia en Chihuahua del caso de Rubí Freire, pues planteó que el nuevo sistema de justicia estaba generando esto que han llamado la puerta giratoria, ¿no? Es decir, la entrada y salida inmediata de los responsables de delitos, o sea, un poco planteando toda la responsabilidad del problema de la impunidad a un sistema que aún no está en construcción. Y creo que también en ese caso lo que vimos es otra vez el intento de los gobiernos de influir de manera decisiva en el funcionamiento del sistema. Mi opinión es que el gobernador de Chiapas, el gobernador de Duarte, influyó de manera decisiva y con una serie de medidas de presión política para que la sentencia del juicio de casación, en este caso de Rubí, se modificara, pasara de una sentencia absolutoria a una sentencia condenatoria. Entonces, yo creo que no podemos perder de vista que, a pesar de que el sistema plantea la generación de independencia, está el riesgo. De hecho, en el informe todavía provisional de la relatora sobre independencia de jueces y abogados, una de sus conclusiones, y ahora ya en el informe que lo presentó, es la perniciosa intervención externa de actores públicos, gubernamentales, pero también de actores privados en el funcionamiento del sistema. Y me parece que hoy vemos que el nuevo sistema empieza a jalar, a traer sobre sí esta serie de vicios del viejo sistema. Y termino diciendo que yo creo que ya hemos planteado el movimiento de derechos humanos que desde ese